Buenas noches. Entonces, lo bueno es que hoy hay más gente desde temprano. Voy a compartir con ustedes de nuevo los avisos del 21 de mayo, porque si ustedes entraron ya al CIA, verán que aparece su calificación del parcial 2, pero les digo, es una calificación falsa, porque nada más es una repetición de lo que sacaron en el primer parcial. Entonces, vamos a ver estos avisos precisamente del 21 de mayo. Nada más les aviso de una vez que y unos 10 segundos después, entonces así estamos. Con los dos grupos anteriores que tuve ahorita, así ha estado, que de pronto me saca de la reunión y luego entro unos cuantos segundos después y van a ver que como que está cortado el sonido. Entonces, lo que ocurre cuando pasa eso es que me espero tantito y ya luego vuelvo a hablar. Pero les digo, así está la señal el día de hoy. Y el primero, precisamente, que ya aparece en calificación de parcial 2 igual a que obtuvieron el. Entonces, es una calificación falsa del parcial 2, está puesta ahí por trámite, no la voy a utilizar para sacar las calificaciones finales, la que cuenta es la que ya se obtenga en cuanto terminemos las labores del parcial 2, que tarea 4 la entregaron a algunas personas, tarea 5 ya está ahí puesta, ya está para que la puedan resolver, tarea 6 todavía me falta ponerla la siguiente semana, y el examen 2 para ustedes, que va a ser el miércoles, voy a publicar fechas también al rato, miércoles 9 de junio, falta poquito, pero bueno, estamos todavía el 26 de mayo, ¿no? Y les digo, va a ser el 9 de junio el examen para ustedes. Entonces, alumnos, también les recuerdo eso, si es que hay alguno por aquí, creo que no, los que no hicieron ninguna actividad en los parciales 1 y 2, pues va a estar el compendio de actividades, que es prácticamente un resumen de lo que hemos estado viendo aquí. Va a tener que pasar la gente texto en limpio, como los trabajos extra, y va a tener que resolver ahí mismo pues algunos ejercicios, pero son sobre todo para las personas que no tienen conexión, que nunca vienen a las reuniones. Si alguno de ustedes desea entregar esto, pues a ustedes sabrán, ¿no? Pero les digo, pues hay, igual con los trabajos extras, pues igual les iba un poco mejor, no sé. No hay todavía fecha específica para el regreso a clases presenciales, va a ser eso un poquito problemático, pero a ver. Lo que les decía es, yo en este curso se va a proceder así, calificación del parcial 1, la real ya la tienen, calificación del parcial 2 yo la voy a obtener por ahí del 16 de junio, ya la van a tener, y ya con esas dos yo promedio y van a sacar su calificación real del curso, promedio de esas dos. Entonces, les digo yo que ya la gente que quede contenta con esa calificación, yo ya no le pido que vaya a la escuela, ya no les pido que vayan presencial. Igual los que no hayan venido nunca, pero que logren enviarme el trabajo del compendio de actividades y que tengan sus 6 con ese compendio, si no quieren ir a la escuela después a presencial, van a poder, no se van a ver obligados a ir. Entonces, ya con eso termino de nuevo los avisos. Si la gente tiene alguna duda, ya sea sobre su calificación que aparece de parcial 2 o sobre los avisos, al final ya saben que va a estar ahí, van a poder preguntar, para que ahorita ya vayamos con la clase, porque igual son preguntas más bien así, más personales, pues. O también, pues ya saben, pueden enviar la pregunta por el chat si no la quieren hacer ahorita en la reunión, porque luego al final puede que se queden 2 o 3 y les da vergüenza, pues podemos hacerlo de esa manera. Entonces, voy a compartirles el archivo que vimos la clase pasada. Vimos algunas conversiones de temperatura, pero ya el archivo que puse en Teams está más completo, nada más que todavía tiene ahí, ahorita me acabo de dar cuenta de 2 errores. Ya los voy a tener que corregir y otra vez voy a tener que resubir el archivo. Ya ni modo. Pero ahorita por lo menos vamos a ver este archivo. Vamos a ver lo que voy a utilizar para el día de hoy. Son cosas que vimos la clase pasada. Y entonces, de las primeras cosas que vimos fuera esto de la masa molar y vimos la masa molar del aire. Entonces vimos que se calculaba de esta manera y es un valor aproximado, no es un valor con un montón de decimales como se hace en química. Este valor nada más lo vamos a sacar porque precisamente sirve para, en la tarea está puesto ese ejercicio de sacar la masa aproximada del aire en una habitación. Entonces vamos a utilizar este dato que se obtuvo aquí la clase pasada, que un mol de aire, si yo tengo, el aire está compuesto de un montón de cosas, de nitrógeno, de oxígeno y de otras cosas que son bien en trazas, bien en partes muy pequeñitas, bueno, por proporciones muy pequeñitas,
pero si un valor aproximado, si tengo un mol de moléculas de agua, pues su masa va a ser de 29 gramos o 0.029 kilogramos. Esto, bueno, tenemos que lo recuerden, ya al final de la clase voy a utilizar este valor de la masa molar del aire. Es 0.029 kilogramos por mol. Y respecto a las conversiones, pues hay más ejercicios de los que vimos en la clase pasada, que fue el viernes pasado, y entonces están puestos para la gente que quiera, que vaya a hacer un examen de admisión, pues hay más ejemplos acá. Este sí lo vimos la clase pasada, el del 318.3, y pues que había que, en esta formulita del 1.8 TC más 32, acá donde dice TC, que es la temperatura en Celsius, hay que poner este valor del 318.3 porque es el que me están dando en el ejercicio, y pues aquí se puede comprobar que sale este valor. Entonces, los que vayan a hacer examen de admisión, yo les decía que les recomendan y comprueben todos estos, o sea, nada más para que se familiaricen, si es que no lo vieron tanto en Física 2, vayan y comprueben todos estos. Entonces ahí está, por ejemplo, también para un valor negativo, que tiene uno que hacerlo de manera que uno no meta la pata, porque si uno no se olvida del signo negativo aquí, pues queda mal el resultado. Entonces, vayan y véanlo, ahí vayan y comprueben todos estos valores. Acá las dos escalas precisamente concuerdan en el menos 40. Si yo tuviera lado a lado los dos termómetros de Celsius de un lado y el Fahrenheit al otro, pues resulta que a esta temperatura, a menos 40 grados Celsius, le coincide con el valor menos 40 grados Fahrenheit. Nos vamos a seguir. Esa fue para pasar de Celsius a Fahrenheit. Para pasar de Fahrenheit a Celsius, aquí está precisamente la formulita esta de temperatura en Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Aquí en la formulita lo único que cambia es este valor de TF. Ese 32 no cambia porque así es la ecuación. Precisamente cuando la escala Celsius está en 0, la Fahrenheit ya está en el 32, por eso aparece ese 32 ahí. Y el 1.8 aparece para todas las conversiones porque entre punto de ebullición, de punto de ebullición y congelación del agua, en la Celsius hay 100 grados y en la Fahrenheit hay 180, y ese 180 entre 100 del 1.8. Entonces estos dos no cambian en todas las conversiones, todos los ejercicios de conversiones que vienen acá. Ahí sí ven, siempre aparece esto. Siempre aparece ese 32 y siempre aparece ese 1.8. Aquí sí lo ven. Ahí está el 32 y el 1.8. Y el error que está aquí, porque aquí yo alegremente puse el 27.8, que es lo correcto, y acá este está mal. Este lo tengo que corregir en el archivo. Hay que ponerlo bien. Les estaba poniendo precisamente que aquí en el caso de estas conversiones, tienen que tener cuidado con el orden de la presencia de operadores. Hay que poner esto entre paréntesis para que luego se haga la división. Entonces, si lo pongo con los paréntesis, me va a quedar bien. Si no le pongo paréntesis, va a quedar mal. Les digo, esto hay que corregirlo porque no da 27, da otro valor. Y les digo, aquí hay otros valores. Aquí está un valor con un signo, un valor negativo. Aquí está en menos 12.5. El correcto es este, y acá les digo, incorrecto es otro valor, ¿no? Esto hay que corregirlo también en el archivo. Y tengo que resubirlo. Pero este valor de acá sí está bien. El del menos 24 sí está bien. Es este está puesto. Les digo, aquí es donde las dos escalas coinciden. Menos 40 Fahrenheit queda con el menos 40 centígrados. Y acá hay otro valor más exagerado que es menos 206.6 Fahrenheit a Celsius. Entonces, los que tengan interés o quieran ver esto, pues vayan y revisen. Y este sí viene la tarea de ustedes. Para pasar de Celsius a Kelvin, nada más vienen dos problemitas muy rápidos de esto. Viene uno igual a este. Si quiero pasar de Celsius a Kelvin, hay que sumarle el 273, porque cuando Celsius está en 0 grados Celsius, que es el punto en el que se congela el agua, Kelvin ya va en 273, por eso nada más hay que sumarle esta cantidad. Son sumitas nada más, pueden venir a ver esto, y todas nada más son sumas. Tienen que tener cuidado cuando tienen valores negativos. Aquí, por ejemplo, menos 37.4 grados Celsius, pues hay que sumar el 273.15, y nada más pues se fijen que sí lo hagan bien la cuenta. Y el segundo problema de la tarea, pues viene así. Nada más hay que restarle el 273.15, si se los dan en Kelvin. Hay que restarle este 273, y pues aquí hay varios ejemplos para pasar de Kelvin a Celsius.
Y pues de nuevo uno tiene que tener cuidado cuando le quedan unos signos negativos para así escribirlo bien. Entonces en su tarea tienen uno como el de pasar de Celsius a Kelvin, y el segundo problema es de Kelvin a Celsius. Y hay que hacer igual. Esto es más sencillo, nada más es una suma, porque ahorita precisamente van a ver en uno de los problemas que viene este tipo de cuenta. Vamos a ver este tipo de cuentita. Entonces voy a pasar a los temas del día de hoy. Les digo, ese sobre todo era para la gente que le interese ver más problemas de conversiones. Vamos a quitarlo por lo pronto. Y voy al otro archivo de teoría. Hoy vamos a ver la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los gases. Se les llama gases ideales porque están en ciertas condiciones. Son gases que estén a densidades bajas, que no tengan partículas por metro, ecuación de estado de los gases ideales. Puede que no me sirva si estoy, pues no sé, la gente que es ingeniero y le está tratando de calcular una caldera, un boiler, pues no le va a servir esta ecuación, pero para física sí sirve para calcular un montón de cosas. Incluso a veces se utiliza, por ejemplo, para las atmósferas de estrellas o de planetas. Sí va a poder servir, en otros casos no, ya se va a romper esto y no se va a poder utilizar. Se utilizan otras ecuaciones. Las ecuaciones de estado son ecuaciones que relacionan a las tres variables en general: la presión, el volumen y la temperatura. Y también en este caso va a aparecer el número de moles, o sea, la cantidad de partículas, a fin de cuentas. Uy, a ver si quiere avanzar. Ok, como que se fue a otro lado. Entonces, para obtener esta ecuación, la gente hizo diversos experimentos a lo largo de los años. Entonces, vamos a ver un experimento que se hizo. Aquí está nada más muy platicado, pero son experimentos que la gente hizo de hace 2 siglos o 3 siglos. Y esto es un cierto aspecto de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, vamos a tener aquí 2 contenedores. Bueno, 2 contenedores, no, es el mismo. Al principio tengo este volumen y esta es una caja con paredes rígidas, o sea, no la puedo comprimir y tampoco se va a expandir esta caja. Por eso el volumen es constante. Es el mismo volumen aquí que el mismo volumen acá. No cambia el volumen, tampoco va a cambiar el número de partículas. Si yo aquí tengo un mol de partículas, o sea, 6 por 10 a la 23, acá también tengo 6 por 10 a la 23. No están entrando partículas a la caja y tampoco están saliendo partículas. Entonces, al principio tengo ahí esa caja con las partículas, se están moviendo, es un gas, y está a una cierta temperatura inicial. Esa temperatura inicial yo la puedo denotar con estas flechitas de velocidad, porque precisamente les había dicho en las clases pasadas que la temperatura es una medida de las velocidades de esas partículas. Si van más rápido, significa que el gas tiene mayor temperatura. Si van más lento, significa que el gas tiene menor temperatura. Entonces, la presión es una medida de cuántos choques ocurren al tiempo. Entonces, aquí están ocurriendo cierta cantidad de choques y aquí veo que en mi medición de presión me está marcando cierta presión en esta situación, primero, al inicio. Luego, supongan que yo le añado calor a esa caja. Es una caja, les digo, de paredes rígidas, supongan que es una caja de metal, pero yo le añado calor. Como estoy añadiendo energía, va a aumentar la temperatura. Ese aumento de temperatura aquí se ve porque ahora las flechitas con las que se mueven las partículas son unas flechitas más largas. Si ven, aquí son más largas de lo que están acá. Ahora las partículas se mueven más rápido. Está aumentando la temperatura. Como aumenta la temperatura, van a ocurrir más choques entre las partículas y también más choques con las paredes de la caja. Entonces va a aumentar la presión. Entonces, en este primer experimento, el volumen es igual, el número de partículas es igual, pero si aumento la temperatura, aumenta también la presión, aumenta la velocidad de las partículas y aumenta el número de choques con las paredes. Entonces, ese es un primer experimento que se hizo y tengo esto. La presión es directamente proporcional a la temperatura, o sea, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, va a disminuir la presión. Y eso de directamente proporcional se pone con este simbolito. Vimos una tabla de simbolitos muy al principio del curso. Bueno, no sé, sí, al principio del curso más o menos.
Y este símbolo que estoy señalando aquí con la flecha, eso es directamente proporcional o proporcional a. Esto ocurre si el volumen y el número de partículas son constantes, o el número de moles, ¿no? Que también define es igual que el número de partículas. Vamos a admitir a alguien. Entonces, un primer experimento, a alguien se le ocurrió hacer este experimento y se dio cuenta de esto. Luego se puede hacer otro tipo de experimento. Supongamos que tenemos un gas en un cierto volumen. Entonces, si ustedes pueden comprimirlo con un émbolo, ustedes el émbolo lo pueden ver en una jeringa. Tomen una jeringa, lo tapan con el extremo que va hacia la jeringa, o sea, hacia la, más bien, sí, que va hacia la aguja, quitan la aguja, tapan el agujero que va hacia la aguja, y ustedes verán que pueden comprimir el gas que está dentro de la jeringa. Si ustedes lo comprimen, van a ver que el volumen se hace más pequeño. Si sacan el émbolo, el volumen se hace más grande. Entonces, en este experimento, lo que se hace es que se mantiene la temperatura constante. Lo partículas ahí adentro de la jeringa. Si yo comprimo el émbolo, voy a hacerlo de manera especial para que la temperatura se mantenga constante, o sea, que las velocidades de las partículas se mantengan constantes de alguna manera. O sea, lo que tengo que hacer es retirar calor. Si yo hago el volumen más grande, también voy a hacerlo de cierta manera para que la temperatura se mantenga constante, o sea, que las velocidades se mantengan iguales. Entonces, en este experimento, el número de partículas se va a mantener constante, la temperatura se va a mantener constante, o sea, las velocidades de las moléculas, pero se está, por ejemplo, aquí primero, se está aumentando el volumen. Si aumento el volumen, entonces una partícula que lleva cierta velocidad va a recorrer un camino más grande de aquí a que le pegue a la pared. Por eso va a haber menos choques por unidad de tiempo. Déjenme admitir. Entonces, en este experimento en el que la temperatura es constante, si yo aumento el volumen, disminuyo la temperatura. El efecto es al contrario que en el experimento anterior. Entonces, en este caso se dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y se escribe así. La presión es proporcional a 1 sobre B. Aquí ocurre el contrario de lo anterior, que en el experimento anterior. Si aumenta el volumen, disminuye la temperatura. O si disminuye el volumen, o sea, si comprimo, la partícula en este caso pues tiene que recorrer menos tiempo, en menos tiempo llega a la pared y va a haber más choques, o sea que aumenta la presión. Entonces digo, aquí el efecto es al revés. Y en el tercer experimento tenemos un depósito, otra vez de paredes rígidas, y lo que hacemos en este caso es que, por ejemplo, en esa caja metemos más partículas. Si le metemos más partículas, va a poder haber más choques por unidad de tiempo, porque hay más partículas adentro. Si yo, por el contrario, retiro partículas, va a haber menos choques por unidad de tiempo. Entonces, eso lo que significa es que aquí esta relación va a ser directamente proporcional. Más partículas, o sea, mayor número de moles, me va a resultar en mayor presión, o menos partículas, menor presión. Entonces, tengo esos tres aspectos, esos tres experimentos por separado. Si se juntan esos tres experimentos anteriores, o esos tres hechos, voy a tener esto. La presión era proporcional a la temperatura. Era esto, si aumento la temperatura, aumenta la presión. Es proporcional al número de moles. Si hay más moles de materia o hay más partículas, va a ser mayor la presión. Y es inversamente proporcional al volumen. Aquí es al revés. Si aumento el volumen, disminuyo la presión. Entonces, para pasar de esta relación que aquí tiene un signo de proporcional a una relación que tenga un signo igual, le tengo que poner ahí se le llama constante de proporcionalidad, o sea, un número muy específico. Y la gente lo que llegó fue a esto. Esta es la ecuación de estado de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a el número de moles por R, que es una constante muy particular que se llama constante universal de los gases, que vale esto 8.31 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura. Esta es la forma macroscópica, está en términos de los moles. Entonces, esta es la forma macroscópica de la ecuación de estado de los gases ideales. Y hay otra forma de expresar es la misma relación, es la misma ecuación, pero aquí va a estar expresada no en términos de moles, la n chiquita es para el número de moles, sino en términos de la n mayúscula, que es el número total de partículas.
Acá yo puedo decir, tengo un mol, n es igual a un mol. Pues aquí tendría que poner en vez de n mayúscula, yo diría, un mol es 6 por 10 a la 20 moléculas. Esa es la diferencia. Y aquí la constante esta de proporcionalidad se le llama constante de Boltzmann, que es esta KB. Es esa KB de ahí, por eso es esa B mayúscula que es KB por Boltzmann. Entonces son dos expresiones para la misma ecuación, dependiendo de lo que me den en el problema. Si en el problema me están dando el número de moles, utilizo la forma macroscópica. Si en el problema me dan el número de partículas, utilizo la forma microscópica. Tengo esta definición para TPE, y significa TPE, temperatura y presión estándar. Lo que me están diciendo, cuando me dicen un gas está a TPE, significa que la temperatura es de 0 Celsius y la presión de ese gas es de una atmósfera. Una atmósfera es la presión que una persona siente a nivel del mar. O sea, todas las capas de aire de la atmósfera causan una presión de una atmósfera. Entonces vamos a ver este problema. Bueno, este cálculo es un cálculo que utiliza notación científica estándar. Ustedes no van a ver ningún problema de este tipo en la tarea. Es un poquito más complicado, pero el resultado de este problema lo necesitamos para el problema de la tarea, que ahorita también vamos a ver el ejemplo. Entonces, este primer problema dice lo siguiente. ¿Cuál es el volumen que ocupa un mol de gas? O sea, tengo ahí 6 por 10 a la 23 partículas. Si yo las acomodo en algún lado y están a esta temperatura, que son 0 Celsius, y están a esta presión, ¿cuál es el volumen que va a ocupar? Entonces, vamos a ver, a TPE, escribo cuáles son esas dos condiciones. TPE significa que temperaturas son 0 Celsius, entonces hay que sumar el 273.15 para que me quede en Kelvin. Y ahí está, ¿no? Esa es la temperatura en Kelvin. No puedo utilizar en Celsius porque entonces me daría todo cero y me daría mal, por eso les decía, cuando son problemas de termodinámica, las temperaturas tienen que estar en Kelvin, si no queda mal. Por otro lado, la presión es de una atmósfera y en unidades del sistema internacional es este número, casi los 100.000 pascales, o 1 por 10 a la 5. Ahí está el valor así más exacto, ¿no? Y N, el número de moles es nada más uno, un solo mol. ¿Qué volumen ocupa? Entonces, si vemos la ecuación de los gases ideales, tenemos el valor de la presión, que es una atmósfera, que ahí está. El volumen no lo conozco. El número de moles es 1. R sí se conoce porque es el 8.31, es este valor de aquí. Joule sobre mol por Kelvin. Y la temperatura es de 273.15 Kelvin. Entonces, nada más voy a resolver esta ecuación para el volumen. Si ven, aquí tengo la presión que está multiplicando. Hay que pasarla dividiendo. Entonces, me queda esta ecuación. Y hay que hacer esta cuenta, les digo, esto, ustedes no vienen ningún problema sin la tarea. Aquí está, N es igual a un mol, esta es la constante de los gases, esta es la temperatura y esta es la presión. Aquí están multiplicados los puros números, 1 por 8.31 por 273.15, está en esta primera parte, y el 1.01325 está puesto acá. Este 10 a la 5 que aparece acá abajo, si lo echo para arriba, nada más cambia este signo. Es una de las leyes de los exponentes, que si tengo a la menos m, es igual a 1 entre a la m. Entonces, es una de las leyes de los exponentes. Entonces, hago esta cuenta, me queda todo este número, este 10 a la menos 5 queda ahí también así tal cual, acá está nada más el análisis de las dimensiones, y 10 a la menos 5 significa que aquí el punto lo tengo que recorrer 5 lugares. Entonces, si ven, si recorro aquí 5 lugares, tendría que recorrerlo ahí un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, y si lo recorro otro lugar, significa que voy a tener que poner aquí un 0. Entonces, por eso me queda 0.0224, etcétera, metros cúbicos. Ese es el volumen que ocupa un mol de gas en ATP. Entonces, se puede convertir a litros. Les digo, de pronto a veces en algunos lados viene eso, ¿no? Quiero saber este volumen a cuántos litros equivale. Se puede convertir porque un metro cúbico contiene 1.000 litros, es igual a 1.000 litros. O sea, aquí está el resultado en 22.4 litros. En los libros de texto lo van a encontrar así. Un mol de gas ATP ocupa 22.4 litros. Pero para el problema de la tarea, lo vamos a ocupar en este valor, 0.0224 metros cúbicos. Entonces les digo, vamos a ocupar el
dato que vimos de la masa molar del aire del archivo anterior y este valor que está aquí. Ahorita vamos a ver precisamente el problema de la tarea. Vamos a ver el problema de ejemplo. Es la masa del aire en una habitación. Vamos a estimarlo. Entonces aquí está, estimar la masa del aire en una habitación de estas dimensiones. 5 por 3 por 2.5. El primer inciso es que saquemos el volumen. Nada más hay que multiplicar esos tres numeritos. Es lado por lado por lado. Bueno, el primer lado por el segundo lado por el tercer lado. En este caso queda 37.5 metros cúbicos. Y estos valores están escogidos porque son parecidos al tamaño de un salón de escuela. Entonces vamos a ver cuál es la masa. Si estamos en un salón de la escuela, ¿cuál es la masa del aire que está allá adentro? Vamos a obtener primero, bueno, en segundo lugar, el número de moles en la habitación. Entonces vamos a utilizar el resultado que acabamos de ver, este de acá, que a TPE, un mol de gas ideal ocupa 0.0224 metros cúbicos. Los vamos a utilizar, vamos a hacer una regla de 3. Un mol ocupa 0.02224 metros cúbicos. Ahora, ¿cuántos moles ocupan el valor de este volumen de la habitación, que es este valor de aquí, el 37.5 metros cúbicos? ¿Cuántos moles van a caber en este volumen? ¿Cuántos hay? Entonces resolvemos para n, que es lo único que no conocemos, el número de moles. Me queda esta expresión, si lo echan a la calculadora les queda 1674.1 moles. Es el número de moles que hay ahí en la habitación. Les digo, como es un cuarto parecido al de los salones de clase. Entonces, a ustedes les va a quedar este valor mucho más grande, les va a quedar en el problema de la tarea. Viene una habitación mucho más grande, de hecho les puse que es una bodega. Entonces, les va a quedar por ahí de los 30,000 moles. Les va a quedar un valor más grandote. Está bien, si llegan a los 30,000, bueno, les digo, es parecido a 30,000, no exactamente 30,000, pero es por ahí de ese orden. Luego, lo que sigue es calcular la masa del aire. Ya tengo el número de moles, ahora vamos a ver la masa del aire. Entonces, esto de acá, un mol de aire tiene una masa de 0.029 kilogramos, es el dato del archivo anterior, que lo volvimos a recordar al inicio de la clase. Entonces, puedo plantear la regla de 3. Un mol de aire tiene esta masa, 0.029 kilogramos. Si ahora en esta habitación yo tengo 1674.1 moles, ¿qué masa le corresponde? Entonces, resuelvo la ecuación para la masa, me queda esta expresión de aquí, si lo echan a la calculadora les va a quedar 48.5 kilogramos. Si estoy en un salón de clases como los de la escuela, más o menos todo el aire que cabe ahí en ese lugar tiene una masa como por ahí de los casi 50 kilogramos, casi la masa de un alumno. A ustedes les va a quedar, porque en el problema de la tarea les digo que les puse una habitación mucho más grandota, y entonces para esa habitación más grandota les va a quedar así como 900 kilogramos, porque de hecho es una bodega. Puse que es una bodega y son números más grandotes. El de ustedes es, aquí dice 5 por 3 por 2.5. El problema de ustedes es 8 metros por 12 metros por 6.9 metros, que es mucho mayor. Entonces les digo, les va a quedar por allá de los 900 kilogramos. Vamos a ver entonces lo de la tarea 5. Y ahorita vuelvo para acá a ver estos temas. Vamos a ver las instrucciones para la tarea 5. Ya en general ustedes las conocen. Pero pues ahorita vamos a ver. Y también vamos a ver el ejemplo de la tarea. Pues vamos a ver si ahorita lo detecta. No. Vuelvo a poner compartir porque no lo agarro. A ver si ahora sí. Todas las instrucciones de la tarea 5 pues son las siguientes. Ya la gente que habrá visto la tarea ya habrá leído esto, esperemos. Fecha límite de entrega es martes 1 de junio, precisamente para que no se empalme con lo del, o sea, no quedó ni en sábado ni en domingo, para que no se empalme con lo de las fechas del examen del Politécnico. Las fechas del Politécnico pues ha sido así viernes, sábado y domingo. Nada más precisamente les comentaba eso, les puse que hubo un cambio, no sé si lo vieron, que a algunos les toca examen 4 o 5 de junio y tocaba el 6 de junio, pero como el 6 de junio hay elecciones, resulta que eso solamente ese día lo cambiaron para el 13 de junio. Entonces es el único cambio que hay en las fechas del Politécnico. Pero precisamente para no empalmar las cosas, las tareas, las 5 y las 6 van a quedar fecha de entrega al martes de después, ¿no? Entonces
Hay unas conversiones, y les decía que no las hagan utilizando Google, o háganlas a mano, les conviene más, aprendan a hacerlas, y ya saben precisamente que pues pueden entregarla de diferentes maneras, las pueden enviar en la sección de tareas, o por el chat de Teams, o por el Messenger. Cualquiera de lo que ustedes quieran. Y también la gente ya, los que han entregado, ya saben que pues una de tres. Imprimen la hoja y la resuelven a mano, o imprimen la hoja y la pegan en el cuaderno y van resolviendo, o hacen todo a mano, lo que ustedes prefieran. Hay descuentos si la gente no pone su nombre o si no ponen en la materia, el grupo, etcétera, ese tipo de cosas. Y hay descuentos si la gente comete cochinadas, porque sobre todo la gente que entrega todo a mano, si entregan texto abarrotado sin espacio, también les voy a quitar calificación. Las fotos, mándenlas que estén claras, no las manden con muy baja resolución. Aquí en realidad solo hay una persona que envía las fotos con muy, muy baja resolución y así no se puede revisar. Yo aquí trato de... pero tengo no tengo tantos conocimientos como para volver la imagen súper clara, y entonces la foto de 200 kilobytes a 1 megabyte está bien. Si llega muy borrosa, pues ni modo, no puedo revisar nada. No las peguen en un documento Word ni en un PDF, una por una. Y también es responsabilidad de ustedes revisar que sí lleguen las fotos. Si la ponen en la sección de Teams tienen que revisar que sí, porque Teams últimamente está haciendo eso. Dice que el alumno sube la tarea y parece que no la agarra. Entonces, hasta que salga el monito ese de la animación, ya van a saber que sí se envió bien la tarea. Revisen que sí se enviaron todas las fotos, que no enviaron fotos y que ya nada más todas en negro, porque luego así me ocurrió con alguien, ¿no? Que me dijo, es que yo las mandé y se ven en negro. Pues les mando la evidencia, ¿no? Ahí está puesto y tu imagen llegó nada más un recuadro negro y ya está ahí. Y como luego la gente es mañosa y hace ese tipo de cosas para saltarse las tareas, pues yo nada más no las tomo en cuenta y ya. A veces sí puede ser accidente y a veces nada más la gente se quiere pasar de lista. Entonces, ni modo, es responsabilidad de ustedes fijarse que sí me enviaron la tarea correcta. Y todas las páginas, si son 3, vean que sean 3 imágenes. Entonces voy a ir al archivo de la tarea, al ejemplo. Vamos a verlo. Los dos primeros están muy sencillos. Nada más son 2 conversiones de temperatura y nada más son 2 unitas. Muy sencillas. De ejercicios, porque en realidad ahorita lo que me interesa son ver los problemas de leyes de los gases, y para esos yo nada más necesito que la gente sepa convertir de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius. Entonces ahí está este primer ejemplo, bueno, el ejemplo de la tarea. Pues la gente tiene que poner su nombre, la gente que entrega todo a mano tiene que poner esa línea de DOL, porque es datos, orden y limpieza. Y el primer problema es convertir de Celsius a Kelvin. Para pasar de Celsius a Kelvin hay que sumar 273.15, porque cuando Celsius está en 0, la escala Celsius está en el 0 grados Celsius, ya la Kelvin ya está empezada, ya va en el 273.15, por eso hay que sumarle. Y al revés, cuando pasó de Kelvin a Celsius, pues hay que restarle el 273.15. Entonces hay que escribir aquí, está la ecuación, sustitución y resultado. Entonces es el formato que se les pide. También acá, ecuación, sustitución y resultado. Y el problema de la habitación es como lo que acabamos de ver. Ustedes van a tener que poner este caso un poquito más, porque sí quiero que la gente tenga esto presente. ATPE, un molde de gas que ocupa un volumen de 0.0224 metros cúbicos, eso es lo que hay que poner en la tarea. Igual, un molde de aire tiene una masa de 0.029 kilogramos. Son 2 hechos que vimos. Lo vimos la clase pasada y lo acabamos de ver utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, aquí está el planteamiento de la regla de 3 y hay que resolver, y les decía, a ustedes les va a quedar del orden de 30,000, no les va a quedar así este valor tan chiquito, porque en este caso es una habitación más grandota. Y acá pues también para el inciso C hay que plantear la regla de 3, y acá me queda la masa, y para ustedes la masa va a estar por ahí del orden de los 900 kilogramos. Este valor de acá se va a quedar del orden de 900 kilogramos. Aquí quedó 50, para ustedes va a quedar mucho más grande. Y es por eso, ¿no? Porque aquí la habitación ustedes en el problema de ustedes, aquí es una habitación más pequeña, les digo, es como del tamaño de una habitación, un cuarto bueno, una aula de clases del colegio de bachilleres, pero para ustedes les quedó, es una bodega de 8 por 12 por 6.9, que es mucho más grande.
Entonces, esa va a ser la diferencia con su tarea. Y digo, ahorita todavía tienen tiempo para entregar esto, ¿no? Precisamente, todavía les queda tiempo para entregar esta tarea. Entonces, vamos a volver al archivo de acá de teoría. Voy a quitarles ya el ejemplo de tarea. Y vuelvo a la última parte de la clase de hoy, que vamos a ver la primera parte de leyes de los gases, porque pues sí está un poquito extenso, pero nada más vemos esta primera parte. Ahí está. Entonces, va a estar esta parte de leyes de los gases. De hecho, va a estar todo el tema, yo creo mañana lo subo, de leyes de los gases. Y entonces, la ley de los gases que vimos que hay dos versiones. Está la versión macroscópica, que es en la que se utiliza el número total de partículas. Aquí, si hay un problema en que les dicen, hay, no sé, 8 por 10 a la 25 partículas en un recipiente, bla, 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 entonces hay que utilizar esta ecuación. Si por otro lado hay un problema donde les dicen, se dan 3.5 moles de un gas, entonces hay que utilizar esta otra ecuación, que es la forma macroscópica. Entonces vamos para ver acá. Y vamos a ver que las primeras expresiones para las leyes de los gases, pues históricamente solo se veía un cierto aspecto de la ecuación. Entonces, les digo, ahorita se me ocurrió eso con el grupo pasado. No sé si vieron alguna vez ese cuento de que dice que había un grupo de ciegos que se encontró con un elefante en la noche. Bueno, puede ser en la noche, pueden ser ciegos, no me acuerdo ya de cómo va la historia. Pero el asunto es que una persona tocó la pata del elefante y dijo, bueno, es que esto parece que es un árbol. Otra persona toca la trompa del elefante y se le ocurre como que es una serpiente. Y otra persona toca la oreja del elefante y como que piensa que es un trozo de tela o una sábana. Entonces, algo que es mucho más grande, les digo, el elefante sería la ecuación de estado de los gases ideales, puede presentar diversos aspectos y precisamente históricamente lo que se hicieron fueron diversos experimentos viendo una sola porción del problema. Y a esas porciones del problema recibieron nombres muy específicos. Entonces, aquí se los pongo, no está de manera histórica, pero hubo una persona, bueno, de hecho 2 personas de manera independiente, uno es Boyle y el otro es Marriott, que hicieron estos experimentos. Un gas al que mantienen a temperatura constante. Están haciendo el experimento y todo el tiempo el gas tiene la misma temperatura. Vimos la clase pasada que esos procesos se les llaman isotérmicos o temperatura constante. Y lo que vieron es que se cumplía esta ecuación. Si yo tomo el gas a una cierta presión y volumen y dejo, no sé, lo someto a ciertos procesos y veo que cambia la presión, el volumen va a cambiar de tal manera que la presión por el volumen al inicio sea lo mismo que la presión por el volumen al final. Entonces, supongamos que poniéndole numerito nada más, si yo aquí tengo, por ejemplo, si tuviera una ecuación, tuviera aquí 2 por 5, me da 10, y que acá tuviera un 1 por 10, que también me da 10. Los números se acomodan para que ese producto al inicio me dé lo mismo al final. Entonces, esta ecuacióncita la voy a poder utilizar cuando tenga un proceso en el que la temperatura sea constante. Entonces, ¿en qué unidades tiene que venir la presión? Puede ser en cualquiera. Presión 1 y presión 2 pueden ser cualquiera unidades, pero tienen que coincidir. Si la presión 1 me la están dando en metros cúbicos, la presión 2 también tiene que estar en metros cúbicos. Si me la dan en otras unidades, voy a tener que hacer la conversión. En la clase pasada vimos un cuadrito con algunos factores de conversión precisamente, pero les digo, si ya me los dan los dos en metros cúbicos, hago el problema sin metros cúbicos. Creo metros cúbicos en pascales, ¿no? Aquí estoy regando bien feo, lo que es que ya sea tarde. Si las presiones están en pascales, las dos tienen que estar en pascales. Si las dos están en atmósferas, las dos están en atmósferas. Y a lo que me refería hace rato es de los volúmenes. Si volumen 1 y volumen 2 están en metros cúbicos, los dos deben de estar en metros cúbicos. Si uno me lo dan en metros cúbicos y el otro me lo dan en litros, voy a tener que hacer primero la conversión. Entonces, esa es la idea precisamente de acá. Tienen que coincidir las unidades de presión 1 y presión 2. Y también tienen que coincidir las unidades de volumen 1 y volumen 2. Esa es la primera ley, la de Boyle-Marriott. La segunda es la ley de Charles. Acá hubo otra persona que hizo precisamente otro experimento, y en este caso la persona mantuvo la presión constante.
Los procesos con presión constante se llaman isobáricos. Y en este caso, mi ecuación es esta. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y de nuevo, si el volumen 1 lo están dando en metros cúbicos, el volumen 2 también voy a tener que buscar que esté en metros cúbicos. Si no están en las mismas unidades, voy a tener que hacer conversiones. La diferencia acá son las temperaturas. Aquí a fuerzas hay que convertir las temperaturas a Kelvin. Si no las pongo en Kelvin, me va a quedar mal el resultado. Supongamos que aquí me dicen una temperatura está en Celsius. Si yo cometo el error de meter, por ejemplo, si tuviera 0 grados Celsius, aquí le pongo un 0 y ya se echó a perder todo el asunto porque no queda bien. En cambio, si pongo que son está en Kelvin, si fuera 0 grados Celsius ya tendría 273 Kelvin, ahí sí ya puedo hacer la cuenta, ya me quedaría un valor. Entonces vamos a ver esta pregunta que viene en el examen, bueno, parecida a esto. Entonces dice la pregunta de examen, parecida, bueno, va a ser parecido. Me dicen, hay un proceso, luego yo vengo a mi tablita y veo proceso isotérmico a qué corresponde. Si ven aquí isotérmico, inmediatamente veo que corresponde a Boyle-Mariotte. Entonces, al problema no sé qué me van a decir, pero va a quedarle que es Boyle-Mariotte. Entonces dice, en un proceso isotérmico se encuentra que un gas cambió su volumen de 1.5 a 2.8 litros. Ahí tengo volumen 1 y volumen 2. Me están dando los volúmenes y ya me los dan en litros. Dice, y al final se mide que su presión es de 38 atmósferas. ¿Cuál de las leyes de los gases se puede usar y cuál es la variable desconocida? Si ven, tengo 1, 2 y 3 datos. En estas ecuaciones siempre hay 4 cosas. Aquí, por ejemplo, si ven, hay 2 presiones y 2 volúmenes. Y acá hay 2 volúmenes y 2 temperaturas. Entonces siempre hay 4. Si me dan 3 de los datos, voy a poder obtener el cuarto. Y aquí ven que me están dando el volumen 1, el volumen 2 y la presión 2, porque dice la presión al final. Entonces nada más me falta obtener la presión 1, la presión al inicio. Y es precisamente esta expresión la que tengo que usar, que es Boyle-Mariotte. Y les digo, la variable desconocida es la presión 1, porque me están dando los dos volúmenes, volumen al inicio, volumen al final, me están dando la presión al inicio, y nada más, la presión al final, y nada más me faltaría la presión al inicio. Entonces, los problemas de Boyle-Mariotte o los problemas de Charles, nada más me tengo que fijar qué variables son las que sí me dan. Y les digo, en la pregunta del examen va a venir esto, les digo, si bien isotérmico, de inmediato ya saben que se trata de Boyle-Mariotte. Si dice isobárico, de inmediato van a saber que tienen que utilizar la ley de Charles. Con eso se van a fijar. Entonces, con eso vamos a terminar el material de teoría del día de hoy. Voy a poner el orden del día de nuevo. Tarda un poquito. Ahí está el orden del día. Bueno, esperaría que ya se viera, porque si les digo, se tarda un poquito más. Y voy a descargar la lista de asistencia para que también no se me vaya el avión. Vamos a descargar la lista. Hay que ver que sí quede por ahí guardada. Sí, ahí está. Entonces también ya con esto va a poder terminar la grabación. Ya saben, los que tengan alguna pregunta, se quedan. Los que no tienen ninguna pregunta ni de la calificación del parcial 2, ni de cómo se va a calificar, ni de la teoría, ya se van a poder retirar. Les digo, no es necesario que se despidan ni nada. Nada más quédense los que tengan alguna duda sobre la calificación del parcial 2 y ese tipo de cosas.